Profecías inesperadas de Miqueas, revelaciones divinas y milagros transformadores del plan de Dios en el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías. El Señor dirigió su palabra a Miqueas, de Moreset, un hombre sencillo, un campesino, cuya alma ardía con la pasión del Altísimo. En una época de corrupción y desprecio hacia la justicia, Miqueas se alzó como un faro de luz en medio de la oscuridad del reino de Judá, donde la opresión se cernía sobre Jerusalén y sus alrededores como una niebla espesa y aterradora. Los nobles estaban encadenados por avaricia y mentiras, el pueblo había olvidado los caminos de Yahvé, y la iniquidad se propagaba a pasos agigantados. Mientras Miqueas observaba esta degradación, un peso inquebrantable lo abrumaba. La voz de Dios resonaba con fuerza en su corazón, y un deseo ardiente de ver la verdad prevalecer lo impulsaba. Sin temor, se presentó ante el rey Acaz y los líderes del pueblo, cuya indiferencia hacia el mensaje divino era palpable. La atmósfera estaba llena de risas burlonas y murmullos burlescos, el eco de la incredulidad impregnaba la sinagoga. Miqueas, con su voz firme, proclamó el juicio inminente sobre el pueblo que había apartado su corazón de Dios. Por las transgresiones de Jacob, todas estas cosas vendrán, y por los pecados de la casa de Israel. Su mensaje se convirtió en un grito desesperado que retumbaba en las paredes del lugar. Mientras el profeta lidiaba con la oposición, comenzó a recibir visiones que traspasaban la comprensión humana. Una noche, en el silencio profundo del campo, mientras se encontraba en oración, Dios le reveló un mensaje de esperanza inesperado. De ti, Belén, saldrá un gobernante que será la luz del mundo. Este anuncio era más que una simple profecía, era un rayo de esperanza que irradiaba a través del dolor y la desesperación. El pueblo necesitaba escucharlo, un líder que restablecería la justicia y guiaría a su rebaño. En el simbolismo del nacimiento en Belén, Miqueas contemplaba al verdadero pastor que atravesaría las sombras del pueblo y lo traería de vuelta al camino del pacto. A medida que su mensaje comenzaba a resonar en algunos corazones, un diálogo interno se generó entre el pueblo. Algunos se sintieron confrontados por las verdades de Miqueas, mientras otros se aferraban a sus viejas costumbres. En una de sus predicaciones, Miqueas recordó la promesa divina: sucederá que en los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Estas palabras sostenían un fuego divino que comenzaba a despertar la conciencia de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, Miqueas sabía que su voz solitaria enfrentaba grandes desafíos. ¿Seguirían los israelitas el llamado a la transformación o se dejarían arrastrar por la corriente de su propia rebeldía? La pregunta pesaba en su corazón mientras el horizonte del destino de Judá se oscurecía. El tiempo avanzaba hacia una culminación, y el misterio del plan divino todavía estaba por desenredarse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las tensiones en Judá aumentaban, pero la visión que el profeta sostenía brillaba con claridad. La promesa de un Mesías comenzaba a resonar en esos días sombríos, revelando que el dolor y el sufrimiento podían ser transformados en una gloriosa redención. Así, mientras Miqueas aguardaba en ferviente oración, la esperanza de un futuro restaurado se entrelazaba con la historia de su pueblo, dejando a todos con una pregunta en su corazón: ¿verían cumplir la promesa de Dios? A medida que los días transcurrían, la carga en el corazón de Miqueas se intensificaba. La voz de Dios seguía guiándolo, llevándolo a las calles de Jerusalén, donde el clamor de los oprimidos podía escucharse. En uno de esos días, mientras caminaba entre los muros agrietados de la ciudad, se encontró con un grupo de mujeres que lloraban por sus hijos. Las lágrimas de ellas eran un eco de un sufrimiento mucho mayor, un grito de desesperación que resonaba en el alma de Miqueas.
No temáis, mujeres de Jerusalén, exclamó Miqueas con voz llena de compasión, el Señor ha visto tus aflicciones, y llegará un día en que la tristeza se transformará en alegría. Recibiréis consuelo, porque el tiempo de la redención se acerca. Clama a Él y Él te responderá. Mientras las mujeres lo escuchaban, sus rostros mostraron un destello de esperanza, aunque aún temerosas. En su corazón, Miqueas sabía que había poco tiempo. La angustia del pueblo lo empujaba a proclamar la verdad con mayor fervor. Gran juicio vendrá sobre los que oprimen y engañan, pero también hay un plan de salvación. Así dice el Señor, yo mismo haré regresar a mi pueblo de la tierra de sus opresores. Esa noche, Miqueas se aventuró al monte, buscando la paz en la presencia del Creador. La luna iluminaba su sendero, y en ese silencio sagrado, las visiones de Dios lo sobrecogían cada vez más. En su oración, clamó, Señor, ¿cuándo veré la restauración de tu pueblo? Estoy aquí, dispuesto a ser tu mensajero, pero el peso parece tan grande. Y entonces, como respuesta al profundo anhelo de su corazón, el Señor le habló de nuevo, Miqueas, escucha con atención. No solo has de advertir sobre el juicio venidero, sino que se aproxima un gran movimiento de mi espíritu. En el futuro, mi pueblo será reunido como un rebaño perdido. Se levantará un rey que gobernará con justicia y rectitud. Será un rey cuyo origen es eterno, un pastor que no solo llevará la paz, sino que saciará la sed del alma de mi pueblo. Miqueas, lleno de asombro, vislumbró una luz de esperanza atravesando la oscuridad. El futuro prometido había comenzado a tomar forma en su mente. ¿Cómo podrá esto suceder, Señor?, preguntó con humildad. ¿No hemos visto tantas injusticias que socavan las mismas bases de tu pueblo? La respuesta del Altísimo fue clara y profunda, por medio de aquellos que son pequeños y humildes en el corazón se realizarán mis propósitos. Los días oscuros darán paso a la luz, y los que confiaron en mí verán la gloria de mi nombre. Desde Belén, surgirá el Rey, no como un conquistador de este mundo, sino como el verdadero Redentor, llevado en brazos de amor y verdad. Miqueas regresó a la ciudad, herido por la carga y renovado por la esperanza. Su mensaje se volvió aún más urgente. Comenzó a reunirse con los ancianos y a exhortarles que se prepararan para ese día venidero, un día en el que la justicia se sentaría a la puerta de cada hogar y la alabanza brotaría de la tierra como manantial. Sin embargo, a su alrededor, las voces de la indiferencia y el desprecio aún dominaban el paisaje espiritual. ¿Podría el pueblo realmente alinearse con la visión divina que Miqueas proclamaba? A medida que su valentía aumentaba, una inquietud persistía en su ser: si el pueblo escucha y responde, ¿qué se requerirá de mí, y qué será de aquellos que se resisten al llamado? Así, mientras el cielo tejía los hilos del futuro, Miqueas estaba al borde de un nuevo amanecer. La pregunta flotaba en el aire: ¿saldría a la luz la gloria de Dios a través de su pueblo, o la oscuridad volvería a cubrirlo todo? El misterio del plan divino continuaba su curso, y sus revelaciones aún estaban por desvelarse. La incertidumbre seguía susurrando en el corazón de Miqueas mientras recorría las polvorientas calles de Jerusalén. Cada paso parecía resonar en su ser, como si el tiempo mismo estuviera aguardando la proclamación de la verdad divina. En su mente, las visiones de la gloria venidera se entrelazaban con las realidades desgarradoras de su pueblo. En esa tensión se forjaba su valentía, aunque ante el miedo y la resistencia se sentía pequeño y insignificante. Una mañana, mientras se preparaba para hablar con los ancianos, Miqueas se encontró con un joven. Su rostro era un reflejo de la desesperación común en aquellos días críticos. Profeta, dijo, mi padre es un viñador, y su cosecha ha fracasado. La opresión de los altos impuestos y la corrupción han arruinado nuestra tierra. ¿Dónde está el Dios de justicia que tú clamas? Las palabras del joven golpearon el corazón de Miqueas. Recordó entonces la voz del Altísimo, la promesa de que un rey surgirá de Belén no solo para gobernar, sino para restaurar. Ciertamente, el tiempo de nuestra liberación se acerca, respondió Miqueas con firmeza. El Señor ha prometido que no olvidará a su pueblo, Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. Con renovada resolución, el profeta se dirigió a la multitud que se había reunido a su alrededor, escuchando y buscando alivio de su dolor. Escuchad, oh pueblo de Jerusalén.
Así dice el Señor, en aquel día yo cortaré la opresión que pesa sobre vosotros y romperé las cadenas de los que son humildes. A los oprimidos traeré consuelo y a los desolados, esperanza. Las palabras de Miqueas se elevaron como un canto de esperanza, resonando entre el pueblo. Muchos comenzaron a murmurar, algunos asintiendo con fe, otros con escepticismo. Un anciano, cuya voz era fuerte pero llena de tristeza, preguntó, ¿cómo podemos estar seguros de que esto sucederá? Han pasado muchos años de silencio y desolación. Miqueas hizo una pausa, sintiendo el peso de la incertidumbre. El Señor siempre actúa a su debido tiempo, respondió, recordando el mensaje divino que había recibido. Así dice el Señor, yo haré resplandecer mi luz sobre aquellos que se sientan perdidos en la oscuridad, y mis caminos serán conocidos entre las naciones. A medida que los días avanzaban, Miqueas se encontró en un estado de constante oración y reflexión. En una noche especialmente silenciosa, en medio de la oscuridad, sintió la presencia de Dios envolviéndolo como un abrigo. Señor, clamó en su corazón, dame la fortaleza para seguir adelante. Labra en mi corazón el deseo de ver tu gloria manifestada, aunque parezca imposible. La respuesta del Señor fue clara y poderosa. Miqueas, no temas. El pueblo verá mi salvación a través de pequeños actos de fe, en los corazones que buscan la justicia y en las manos que ayudan a los pobres. Habrá señales en los cielos y en la tierra. Yo estoy en control. La historia de tu pueblo está entrelazada con mi plan eterno. Un nuevo impulso invadió al profeta, quien con cada palabra sentía renacer la esperanza en otros. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo se manifestará esta salvación, y qué pruebas llegarán primero? ¿Estará mi pueblo realmente preparado para la transformación que aún no comprende? A medida que el eco de su mensaje llenaba los corazones, Miqueas se enfrentaba a un futuro incierto. Pero en su interior, sabía que la obra del Señor nunca se detiene, y que las revelaciones sobre el plan soberano de Dios estaban a punto de cambiar no solo el curso de Jerusalén, sino el destino de toda la humanidad. Aquella duda lo llevó a anhelar lo que vendría. ¿No sería esta la hora en que la creación misma aguardaría con anhelante expectativa la llegada de su libertad? La respuesta, sin embargo, aún se encontraba en la flor de la profecía que Miqueas aún había de descubrir. La mañana siguiente, Miqueas se levantó con un corazón inquieto. El viento que barría las calles de Jerusalén parecía traer consigo ecos de advertencias y promesas. Decidido a enfrentar la realidad de su llamado, se dirigió al templo, donde la presencia de Dios era más palpable en medio del murmullo de los adoradores. Al entrar, se encontró rodeado de otros profetas, cada uno contando visiones de destrucción o restauración. Miqueas se sintió inspirado a hablar y, con autoridad, proclamó: así dice el Señor, los días de juicio vendrán, pero también el tiempo de mi misericordia. Pronto haré surgir a un pastor que guiará a mi pueblo con justicia y amor. Escuchad, oh generación de Israel. La multitud se detuvo momentáneamente, sorprendida por la fuerza de sus palabras. Aunque algunos abrazaron su mensaje, otros se burlaron, dudando de que tal Redentor pudiera venir en medio de su sufrimiento. ¿De dónde vendrá esta salvación?, preguntó un fariseo con escepticismo. ¿Qué señales nos darás para creer en tu mensaje? Miqueas sintió el peso de sus dudas, pero en su interior ardía un fuego de certeza. No dependerá de mí darles una señal, sino de la fidelidad del Dios de Israel. En Belén, el más pequeño entre las ciudades, surgirá el Rey de Gloria, declaró, su voz resonando en el aire cargado de incertidumbre. Luego, en su camino de regreso, una realidad escalofriante se apoderó de él: había recibido otra visión. En ella, vio a una mujer vestida de luto, sus lágrimas recorriendo su rostro mientras sostenía a un niño en brazos. Es el lamento de las madres de Israel, reflexionó, un lamento por aquellos que han sido perdidos en la tormenta de la opresión. Miqueas sintió su propio corazón quebrantarse ante esa imagen. Ciertamente en Ramá se oye voz de llanto, murmuró, recordando las palabras de Jeremías. La imagen de la madre, tan ajena a su dolor, tocó hondo su alma. La redención no vendrá sin primero enfrentar el sufrimiento, pensó. Una voz suave y profunda resonó en su mente nuevamente. Miqueas, avanza con fe aún en la adversidad. Aquellos que lloran,
serán los primeros en ver la luz. Con renovado fervor, Miqueas se comprometió a no solo ser un portavoz, sino un instrumento de restauración. Durante los días siguientes, se dedicó a caminar entre los pueblos vecinos, llevando esperanza a los que sufrieron la opresión y escuchando sus lamentos. En cada rostro quebrantado, encontraba nuevas visiones de redención. Las pequeñas interacciones de fe y amor comenzaron a florecer en su presencia, y el eco de sus mensajes hacía que muchos comenzaran a verse como un pueblo nuevamente. Una tarde, mientras estaba sentado con un grupo de ancianos, uno de ellos exclamó: «Miqueas, ¿qué ocurrirá cuando esa gloria venga? ¿Podremos soportarlo?». Miqueas sintió el desafío en la pregunta. «La gloria del Señor se manifestará con gran poder, pero será un fuego purificador», respondió. «Prepárense, pues la transformación será mayor de lo que jamás imaginamos». Sin embargo, al mismo tiempo que Miqueas celebraba el florecimiento de la fe, un peso de temor lo atravesó. El camino hacia la liberación no sería fácil y pronto nuevas pruebas agitarían la fe de su pueblo. La noche cayó con una calma inquietante y, mientras oraba, sintió la misma presencia que lo había guiado en aquellos días de duda. «El tiempo de prueba está cercano, pero la fe de mi pueblo será el ancla en la tormenta», le susurró el Señor. Con este nuevo entendimiento, Miqueas se levantó, sintiendo el llamado de Dios resonar en cada fibra de su ser. «¿Qué más revelaciones traerás, Señor?», se preguntó en voz alta, sintiendo que lo que estaba por venir superaría todo entendimiento humano. El destino de Jerusalén se pendería en una balanza, y Miqueas sabía que la próxima revelación del Altísimo sería clave para su pueblo. La llave para la redención está por llegar, y se acerca el momento de la revelación final. En su espíritu palpitaba la certeza de que, aunque la sombra de la duda pudiera prevalecer, la luz de la esperanza estaba a punto de resplandecer con una gloria inimaginable. La alborada llegó sin prisa, como un susurro divino que traía consigo la promesa de un nuevo día. El corazón de Miqueas aún latía con fuerza por las visiones recibidas, mientras recorría las calles de Jerusalén. Sus pensamientos se atormentaban con la imagen de la madre luctuosa, y su espíritu se preguntaba si el tiempo de la liberación estaba más cerca de lo que imaginaba. Ese mismo día, mientras daba pasos firmes hacia el mercado, se encontraba con rostros familiares. Frentes arrugadas por la preocupación y ojos desgastados por la desesperanza se cruzaban en su camino. «Miqueas», le llamaron varios de los campesinos, «¿traes alguna palabra nueva del Señor?». Consciente del peso de sus palabras, Miqueas se detuvo. Observó a la multitud que se agrupaba en su alrededor, y una oleada de compasión hinchó su ser. «El Señor nos está preparando», comenzó, «en medio de las tribulaciones, Él llevará a cabo su propósito. Escucharéis de guerras y rumores de guerras, pero no temáis, pues el tiempo de restauración se acerca». El aire se tornó tenso mientras hombres y mujeres intercambiaban miradas. ¿Por qué deberíamos tener esperanza? ¿Dónde está la señal de su venida?, clamó una joven madre, que sostenía en su regazo a un niño delicado. Las dudas eran palpables, como un murmullo entre las filas de personas. «Mujer de fe», respondió Miqueas con suavidad, «escucha lo que dice el Señor, yo haré brotar de la raíz de David un retoño. En él se asentarán la justicia y la equidad, a los pobres ofrecerá justicia». Isaías 11, 1, 5. «En mi corazón lo siento, su justicia viene, y con ella, su luz brillará en medio de la oscuridad». Los murmullos se transformaron en un silencio reverente, y allí, en el corazón de la multitud, sintió la presencia de Dios. Las vidas de esas personas pesaban sobre sus hombros, y reconoció que cada uno de ellos tenía una historia entrelazada con el propósito divino. Más tarde, mientras caminaba hacia las colinas que rodeaban la ciudad, Miqueas se detuvo para orar. En el silencio reverente de la naturaleza, la voz del Altísimo resuena en su corazón nuevamente. «Pronto, Miqueas, darás un mensaje que resonará a través de las generaciones. No temas lo que vendrá, mi soberanía está en cada detalle». Justo entonces, un anciano se acercó con paso cauteloso. «Miqueas, he escuchado tus palabras, y he venido a pedirte que me digas qué revela el Señor sobre los tiempos que se avecinan». Con un profundo suspiro y buscando palabra por palabra, Miqueas afirmó: «El Señor me ha mostrado que, antes de la restauración, habrá una gran tribulación.
Las naciones temblarán, y muchos se apartarán de su fe. Pero no olvides, anciano, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. El anciano asintió, aunque con ojos llenos de tristeza. ¿Qué señal nos dará el Altísimo para hacernos saber que todo esto es verdad? ¿Cuándo vendrá tu pastor, el esperado? Miqueas se sintió sacudido, aquellas preguntas eran parte del dolor colectivo que sentía en su alma. Las señales estarán en su venida, replicó. Y en el cielo se manifestarán su gloria y su justicia. Estad alerta. He aquí, el tiempo se acerca. La claridad de su respuesta trajo consigo un silencio pesado, una mezcla de fe y temor. Mientras el anciano se alejaba, una sensación de inquietud se asomó en el corazón de Miqueas. ¿Podría ser que su pueblo estaba tan arraigado a la desesperación que no serían capaces de reconocer la luz que se acercaba? Al caer la noche, Miqueas se sumió en la oración, clamando a Dios por la valentía y la sabiduría para guiar a su pueblo a través de la tormenta que se avecinaba. Y en la penumbra, cuando su espíritu parecía quebrantarse, escuchó la voz resonante del Señor: pronto, hijo mío, regresaré a este pueblo. Relatarás acerca de un gran milagro que preparará su corazón y sus ojos para la redención. La luz del mundo se manifestará entre ellos, y muchos serán restaurados. Pero primero, deberán enfrentarse a la verdad que no quieren ver. El corazón de Miqueas se llenó de un temor reverente, y con fervor renovado, se comprometió a estar atento a las instrucciones del Altísimo. Te doy gracias, Señor, porque en la sombra se oculta tu luz. Así, mientras la luna iluminaba la noche, un sentimiento profundo de esperanza comenzó a brotar en su ser, con la certeza de que, en todo momento, el plan soberano de Dios jamás se detendría. Mientras la brisa nocturna susurraba entre las hojas, Miqueas se retiró a la cueva donde solía buscar refugio. Allí, el eco de sus pensamientos reverberaba como un tambor en su pecho. ¿Qué milagro, oh Señor, has preparado para tu pueblo?, se preguntó, mientras la incertidumbre y la esperanza luchaban por dominar su alma. En esa penumbra sagrada, sus ojos se cerraron y, de repente, un sueño lo arropó. En su visión, Jerusalén se extendía ante él, iluminada por una luz resplandeciente que atravesaba la oscuridad. Una multitud se congregaba, rostros marcados por el sufrimiento pero iluminados por la esperanza. En el centro de esta visión, una figura resplandeciente se erguía: era el Mesías, el esperado de las naciones. Miqueas observó cómo el Salvador extendía sus manos hacia el pueblo, y de sus palmas emanaban ríos de agua viva. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, decía con voz suave pero poderosa. La multitud respondía, abandonando sus pesares y lanzando sus cargas a sus pies. Despertando de su visión, el profeta sintió una nueva urgencia en su corazón. Las palabras de las Escrituras danzaban en su mente: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Deuteronomio 31:6. Sabía que debía compartir lo que el Señor le había revelado. Al amanecer, Miqueas se dirigió nuevamente hacia las calles de Jerusalén. La gente iba y venía, sus rostros irradiaban la misma desesperanza que él había sentido la noche anterior. Sin dudar, tomó su lugar en la plaza, donde muchos se habían reunido para oírle. Escuchad, oh pueblo de Israel, exclamó con voz firme. El Señor ha hablado. En medio de la creciente oscuridad, la luz del Salvador se levantará sobre nosotros. Un murmullo de interés se esparció entre la multitud mientras escuchaban atentamente. El tiempo de la purificación está cerca. El Altísimo mandará a su siervo, quien traerá sanidad a los quebrantados y restauración a los desolados. Él cargará con nuestras enfermedades y llevará nuestras dolencias. Isaías 53:4, proclamó Miqueas, sintiendo que la unción del Espíritu lo empoderaba. Una mujer del grupo, con lágrimas en los ojos, se levantó y preguntó: ¿cuándo veremos esa luz? ¿Cuándo se manifestará nuestro Redentor? Su voz temblaba con un anhelo profundo, resonando con la espera de muchos. Miqueas puso su mano sobre su corazón. Pronto, amiga, son días de carbón y ceniza que preceden a la gloria. Pero debéis estar listos, porque los justos florecerán como la palmera,
crecerán como cedros en el Líbano, Salmo 92 horas y 12 minutos. El Señor no se olvidará de su pacto. Al escuchar estas palabras, un joven se adelantó. ¿Y qué de aquellos que se han desviado, profeta? ¿Hay esperanza para nosotros? Miqueas sintió el peso de esa pregunta. La misericordia del Señor es más vasta que el mar, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías 1:18. El barro puede ser transformado por el alfarero, así estarán los corazones que hoy clamen a él. El sol se elevaba en el horizonte, regalando luz y calor. Una atmósfera de fe comenzó a envolver a la multitud, y sus corazones se iluminaban con la esperanza de lo que vendría. Sin embargo, mientras Miqueas compartía, una sombra de inquietud se sintió en su espíritu. Recuerda, advirtió, los tiempos de prueba son necesarios. La fe es un oro refinado en el fuego, y nosotros seremos guiados por la mano del Altísimo. Con cada palabra, Miqueas percibía otra verdad revelada en su ser, había mucho más en el plan de Dios de lo que ellos podían entender. Hay un futuro glorioso delante de nosotros, que solo puede ser visto a través del sacrificio. El sacrificio de la verdadera luz está próximo a ser traído ante el mundo. La multitud estaba ahora cautivada. ¿Qué sucedería cuando la luz realmente emergiera? ¿Qué sacrificio traería consigo? Miqueas sintió que el eco de la pregunta resonaba en el aire, una llamada a estar preparados. Así, a medida que el día se despegaba, Miqueas comprendió que la sombra que descendía sobre su pueblo no era una condena de desesperanza, sino un misterio divino que presagiaba la venida del verdadero pastor. Sed alertas, murmuró para sí, porque el milagro de Dios está a la puerta, y no será como lo imaginas. Miqueas continuó hablando con fervor, pero su corazón estaba agitado. La multitud le prestaba atención, y había un peso en el aire, como si los cielos mismos se inclinasen hacia el suelo. Los días oscuros que atravesamos son como el lodo en el fondo del mar. El Señor nos llama a levantarnos sobre ellos, a refugiarnos en su fidelidad, dijo con ferviente convicción. Un anciano, de larga barba y mirada sabia, se acercó. Profeta, comenzó, su voz temblaba con la solemnidad del momento, hemos escuchado promesas a lo largo de generaciones, y nos sentimos cansados. ¿Cómo podemos saber que esta vez será diferente? Miqueas sintió su carga. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Sus promesas no son vacías. Escuchad, porque así habla el Señor. En el monte Sión, la gloria del Señor será revelada y todos los pueblos la verán. El que tiene un oído, oiga lo que el Espíritu dice, Apocalipsis 2:7. Mientras su voz resonaba, una sombra se deslizó sobre la plaza, como un viento que pasara traído por un lamento profundo. Miqueas sintió que una gran intensidad espiritual se acumulaba sobre él. Pronto vendrá un tiempo de sequía de la palabra, advirtió Miqueas, captando la inquietante revelación. Las voces de los profetas serán silenciadas por los deseos de un pueblo rebelde. Pero recordad las palabras de Isaías, suave y sencillamente, los llevará a aguas de reposo, Salmo 23:2. Instantáneamente, un sordo murmullo se extendió entre los presentes. La ansiedad surgió como un maremoto. Algunos se retorcían, otros se apretaban las manos, y un niño, que escuchaba desde los brazos de su madre, comenzó a llorar. Miqueas los miró con compasión, entendiendo la tensión que acechaba en cada corazón. ¿Y qué haremos, profeta?, preguntó una mujer, sus ojos llenos de temores antiguos. ¿Qué de aquellos que nos han llevado por caminos de necedad y ensordecido la voz del Dios vivo? Clamar al Señor, exclamó Miqueas, su voz resonante como trueno. La purificación viene por el clamor de un corazón sincero. Si se humillan, y buscan su rostro, Él escuchará desde los cielos y sanará su tierra, 2 Crónicas 7:14. Las promesas de Dios eternamente válidas. El anciano volvió a hablar, su tono era un susurro. ¿Y si la voz del Altísimo se aquieta, quedaremos a merced de nuestras transgresiones? ¿No puede el juicio separarnos eternamente? Miqueas sintió que la presencia del Señor lo llenaba. Oh, querido pueblo, habló con ternura. La esperanza no ha desaparecido. Recuerda que aún en la más profunda oscuridad,
una luz resplandecerá sobre los que están en tinieblas, Isaías 9:2. La redención sigue siendo un hilo dorado en la historia, se acercará a través de un sacrificio que conmoverá los cimientos de la tierra. Mientras hablaba, sintió un nuevo estremecimiento en su corazón. Pero lo que se requiere de ustedes es fe. Preparad vuestros corazones, porque como el oráculo de Dios ha hablado, el Emmanuel, Dios con nosotros, vendrá a cambiar el curso de las cosas, Mateo 1:23. El aire se llenó con la anticipación de una verdad manifiesta. Miqueas sabía que algo trascendental estaba a punto de desplegarse. Un silencio reverente se apoderó de la multitud mientras cada uno reflexionaba sobre la magnitud de sus palabras. Pero incluso mientras hablaba, otra revelación lo invadió. Sin embargo, las sombras también son un signo, dijo con voz grave. La lucha de la fe se desatará. Cada hombre y cada mujer será llamado a decidir de qué lado están. El sacrificio que viene no solo transformará el mundo, sino que también confrontará el corazón de cada uno. Las palabras de Miqueas resonaron, cada sílaba colocada por el Espíritu, sabía que su mensaje ahora era más que un simple aviso. Era un eco profundo de la promesa y un desafío de fe. Sed vigilantes, oh pueblo de Israel, concluyó Miqueas, su voz cargada de poder. Porque el día del Señor está a la puerta, y en su soberanía, el misterio de la redención pronto será revelado. No es solo un sacrificio sino una revelación de su amor, que transformará no solo a un pueblo, sino a toda la creación. La multitud quedó atrapada en un vórtice de emoción, preguntas fluyendo en sus corazones. ¿Qué significaría realmente esta revelación? ¿Cómo cambiaría su entender el actuar de Dios en medio de ellos? La espera de respuesta se hacía palpable como un aliento contenido, mientras la sombra del destino se cernía sobre su pueblo. Con cada latido, la tensión del misterio divino se hacía más intensa, vibrando con la promesa de lo que estaba por venir. Un silencio reverente persistió en la plaza mientras el eco de las palabras de Miqueas aún resonaba en la mente de los presentes. Cada corazón latía al unísono con la preocupación y la esperanza que caminaban de la mano, como sombras en la luz del atardecer. Aquellos rostros, algunos marcados por la tristeza, otros por la búsqueda, miraban al profeta con una mezcla de temor y expectación. De repente, el anciano que había hablado antes, con voz temblorosa, rompió el silencio. Profeta de Dios, si el Emmanuel ha de venir, ¿podrías mostrarnos la señal de su llegada? ¿Qué señales nos indicarán que estamos a las puertas de un nuevo amanecer? Las expectativas, como un arco tensado, parecían a punto de estallar, y Miqueas sintió que la conexión con el cielo se intensificaba alrededor de él. El Señor, en su amor y misericordia, siempre ha dejado señales para su pueblo, respondió. No miraréis a las estrellas ni al horizonte lejano, sino al corazón que clama al Creador. Él enviará a aquellos que, aunque pequeños en poder, traen consigo el mensaje de redención. Aquellos que muestren compasión en medio de la tristeza, y que no oculten su luz bajo un candelero. Una mujer que sostenía a su bebé en brazos levantó su voz entre la multitud. ¿Y si esas señales nos llegan, profeta? ¿Qué haremos cuando veamos que se cumple la promesa de Dios? ¿A qué debemos aferrarnos, si no hemos sido fieles? Sus ojos mostraban un profundo anhelo por la paz. Todo lo que le pidas al Señor, clama con fe, respondió Miqueas, un destello de esperanza brillando en su mirada. Esa será la clave. Abran sus corazones y permitan que la gracia entre en sus vidas. Los que invocan el nombre del Señor serán salvos, Joel 2:32. El remanente fiel levantará su voz y atraerá la mirada de Dios hacia ellos. En ese instante, un viento susurrante comenzaba a moverse, un suave murmullo que parecía resonar desde las profundidades del alma de la multitud. El ambiente se tornó denso, y Miqueas pudo sentir cómo la ansiedad se transformaba en una anticipación ferviente. La multitud escuchaba, absorta en el mensaje del profeta, cuando un niño mayor, arrodillado ante su madre, alzó la voz. ¿Y qué pasará con aquellos que perdirán su camino? ¿Para ellos también hay esperanza? Su inocencia contrastebraba la seriedad del momento, y un susurro de ternura recorrió la multitud. Ah, muy joven, ten en cuenta que el amor del Padre es eterno, contestó Miqueas, con voz firme.
Aun aquellos que se alejan pueden regresar si su corazón se pesa por el arrepentimiento. Aunque su pecado sea como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Adaptad vuestros corazones a la verdad, regresen a su abrazo. A medida que las voces de Miqueas ascendían, un destello de luz iluminó el cielo crepuscular, como si brillara la promesa misma de Dios. Y en ese instante, Miqueas sintió que una parte del antiguo misterio empezaba a revelarse. Los corazones se unieron en un clamor por ayuda y guía. Las luces comenzaron a danzar, y los presentes sintieron que una nueva unción descendía sobre ellos. Miqueas, con voz potente, proclamó: el sacrificio que se avecina marcará un nuevo pacto no solo para Israel, sino para toda la humanidad. La señal de su llegada será la transformación de cada uno de ustedes, su fe en él será el inicio de un futuro luminoso. El asombro llenó el ambiente, mientras Miqueas contemplaba la multitud, sus corazones reverberando en sincera devoción. Pero, aún había más que debía ser revelado. Mas escuchad, oh pueblos, antes de que el ciclo se cierre un nuevo eco surgirá, dijo solemnemente. Camino de justos y de injustos, será la elección de cada alma, y así será declarado el día en que se separarán aquellos que creen de los que no creen. El tiempo apremia, y el juicio se avecina. Las sombras llenas de incertidumbre se cernían, y la atmósfera vibraba con el peso de lo que estaba por venir. Miqueas, sintiendo la guía del Espíritu, proclamó: nuestra redención no es solo un destino, se materializará en un acto supraterrenal que cambiará para siempre el corazón del pueblo. Preparaos, porque el tiempo de la revelación se acerca. Con la conclusión de sus palabras, la multitud quedó inmóvil, la tensión llenando el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué milagro se manifestaría en medio de ellos, y cómo sus corazones responderían al llamado divino? La historia de su pueblo estaba a punto de ser escrita, y el arco de la soberanía de Dios se desplegaría con poder en los días venideros. El clamor ferviente de la multitud se tornó en murmullos inquietos, cada uno preguntándose en su interior cómo podrían responder al imponente mensaje de Miqueas. Los corazones, golpeando en un ritmo de esperanza y temor, miraban al profeta como si en sus labios se guardara la clave de su futuro. Entonces, un hombre de aspecto desgastado, con el rostro surcado por la arena del tiempo y la batalla, se adelantó y preguntó con una voz quebrada: «Profeta, ¿cuánto tiempo debemos esperar? ¿Ha llegado el momento de la liberación, o es solo un eco de esperanza en un desierto sin fin?» Miqueas, con la mirada fija en el horizonte, sintió que las palabras lo atravesaban como fuego. El Señor no es lento en cumplir su promesa, sino que es paciente, deseando que nadie se pierda. 2 Pedro 3:9. En ese instante, las estrellas comenzaron a brillar con un fulgor extraño, como si los cielos mismos anunciaran el eco de su verdad. Las palabras del profeta llenaron a los presentes con un atisbo de certeza, un destello al final del túnel de su sufrimiento. La redención de Israel se acerca, y será en el tiempo del Señor, no el vuestro. Cada día es una oportunidad para volverse hacia Él, cada latido un recordatorio de su amor inagotable. No obstante, el anciano del grupo se mostró escéptico. ¿Y qué nos dice sobre las sombras que nos rodean, profeta? Las tribus se han dividido, y los hermanos se levantan unos contra otros. ¿Cómo podrá un Emmanuel traer paz en un tiempo de tanta discordia? Miqueas inspiró profundamente, su corazón se llenó de la certeza del Espíritu. Recordad, el Maestro no vendrá como un guerrero alto y potente, sino como un niño en un pesebre, en la sencillez del amor. Escuchad, oh pueblos, Él no solo restaurará a los de Israel, sino que será luz para los gentiles. Isaías 49:6. Los corazones endurecidos serán quebrantados, y la paz reinará entre aquellos que determina su guía en Él. Las palabras resonaron como un eco eterno, y en el corazón de la multitud nació la anticipación. Las inquietudes sobre el futuro parecían desvanecerse mientras una nube gloriosa comenzó a descender, envolviendo a los presentes en una luz suave y transformadora. Miqueas, sintiendo la unción del cielo, alzó su voz aún más alto: «Este es el tiempo de buscar al Señor». Apenas una chispa de fe puede encender el fuego de la esperanza. Por tanto, aclamad en unidad: «Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación». Salmo 79:9.
Señales de su llegada se verán reflejadas en aquellos que transforman su dolor en oración y su tristeza en adoración. El viento sopló con fuerza, arrastrando la brisa de los anhelos. Los presentes, cada vez más conmovidos, se arrodillaron ante el profeta, uniendo sus manos en una cadena de súplica, pidiendo por revelaciones y respuestas. A medida que sus corazones se unían, un gran fervor comenzaron a experimentar, reconociendo que su clamor había llegado hasta el trono de Dios. Miqueas miró a los rostros ante él, cada uno en un viaje personal hacia la fe, sabiendo que la intervención de Dios era inminente. Pero recordad, así como el oro es refinado en el fuego, así serán probadas vuestras almas. Las pruebas no serán en vano, serán el rasguño de una nueva creación. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Mientras su voz resonaba, el cielo se oscureció brevemente, y un rayo de luz penetró la oscuridad, cayendo en medio de ellos como un símbolo de la promesa inquebrantable del Señor. La multitud se quedó boquiabierta ante la manifestación divina, cuando un profundo silencio les hizo ser conscientes de la magnificencia del momento. Escuchad. Al final de este camino de pruebas, será revelada la profundidad de su amor y el cumplimiento de sus promesas. El sacrificio que pronto se dará será el sello de nuestra esperanza. Y como la mariposa se transforma del capullo, nosotros también seremos transformados. Estad preparados, porque a medida que se acercan los días, nuevas revelaciones os serán dadas. Así, la energía. En la plaza se elevó, fusionando el reconocimiento del sacrificio venidero con un desenfreno de adoración y sinceridad. Miqueas, sintiendo que su misión estaba lejos de concluir, dejó caer una última frase que colisionó con los corazones ávidos de respuestas: lo que el Señor tiene preparado para su pueblo, ni ojo ha visto, ni oído ha oído. 1 Corintios 2:9. Lo que pronto será revelado, será un nuevo pacto, más allá de lo que podéis imaginar. Que vuestras almas estén listas, porque Él está en el umbral. Con estas palabras que flotaban en el aire, la multitud se sintió conmovida y llena de expectativas, mientras el horizonte se oscurecía, un presagio del encuentro que cambiaría todo para siempre. El misterio del plan soberano de Dios aún latía, esperando la revelación que transformaría el corazón de un pueblo. En la oscura penumbra del alma de Jerusalén, el clamor de Miqueas se elevaba como una antorcha brillante frente a la tormenta que se avecinaba. Las preguntas pesaban en el aire: ¿cómo se manifestarían las promesas del Señor y qué milagros transformadores estaban a punto de desvelarse? La angustia y la esperanza cohabitaban en el corazón de los habitantes, mientras el profeta se llenaba de una certeza renovada. Cada paso resonaba en las calles empedradas, y el murmullo del pueblo crecía en expectativa. Mientras se adentraba en el corazón de la ciudad, su mirada se encontró con rostros claramente marcados por el sufrimiento, pero también había destellos de fe resplandeciendo en ojos ansiosos. Sabía que el tiempo estaba cerca. Convencido de su llamado, Miqueas se dirigió al templo, lugar de encuentro con el Altísimo, donde se sentía más cerca del reino. Al entrar, el aire cargado de incienso y súplicas lo envolvió como un manto sagrado. Allí, en medio de adoradores y fervientes intercesores, Miqueas se sintió impulsado a hablar nuevamente. «Oh pueblo de Israel», exclamó con fervor, «el Señor está a punto de actuar maravillas en medio de nosotros. El sacrificio que transformará nuestras vidas se acercará, y la luz del mundo brillará entre las tinieblas». Pero mientras sus palabras se esparcían, un anciano, su rostro surcado por el tiempo y la tristeza, se levantó. «Profeta, ya no somos lo que éramos. ¿Y si nuestras rebeliones nos han separado para siempre del amor de Dios? ¿Qué esperanza queda para una nación que ha despreciado a su Dios?» La pregunta resonó como un eco en la conciencia de Miqueas, y en su corazón identificó el peso del dolor acumulado en generaciones. «Escucha, anciano», respondió con suavidad, «aunque se hayan alejado, el amor del Señor es más profundo que nuestras transgresiones. En Él encontramos perdón, y en su gracia hay redención». Salmo 130, 4. Es un tiempo de retorno, y el pastor está a la puerta. Con cada palabra, sentía que el cielo se abría un poco más, revelando la dirección divina que se avecinaba sobre ellos. A su alrededor, la multitud comenzó a murmurar, y las esperanzas más guardadas comenzaban a agitarse. «¿Pero cómo, Miqueas?
¿cómo regresaremos? Hemos vivido en oscuridad tanto tiempo, clamó una mujer, sus dedos entrelazados en desesperación. Hoy es el día de la elección, declaró Miqueas, su espíritu ferviente. El tiempo de la redención no depende de nuestra justicia, sino de su gracia. Pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen, y se les abrirá, Mateo 7:7. El milagro vendrá cuando clamen a Dios con un corazón sincero, dispuesto a aceptar la luz. Las palabras resonaron como un mantra de fe mientras la multitud captaba el mensaje del cielo. Esa noche, Miqueas se retiró al monte, buscando la clara dirección de Jehová. Sus pensamientos eran una mezcla de súplica y alabanza. Señor, oró con fervor, la carga que llevo es inmensa. Necesito tu revelación sobre el próximo paso que deseas que tome. ¿Cómo se manifestará tu gloria de forma tangible entre nosotros? Y en el recodo silencioso de la noche, el aire comenzó a vibrar, y una voz suave y poderosa penetró su ser: Hijo mío, el anuncio del Mesías está cerca de cumplirse. Un acto de amor y sacrificio se desatará, y será entonces cuando el pueblo se dará cuenta de la magnitud de mi gracia. A través de ese sacrificio, las cadenas se romperán y los corazones regresarán a mí. La comprensión de lo que oía le llenó de asombro y reverencia. Miqueas cayó de rodillas ante la grandeza del plan divino. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Cómo prepararás a tu pueblo para este milagro transformador? Proclama la verdad, Miqueas, dijo el Señor. Invita a todos al arrepentimiento. Cada corazón que se abra y se humille sentirá mi toque sanador. Mi luz brillará incluso en aquellos que se creen más perdidos. El ciclo de la redención comienza en el corazón, y las promesas serán cumplidas. Miqueas sintió que la revolución de fe se gestaba en cada palabra. Voy, oh Señor, proclamó en fervor. Buscaré a los que se aferran a su dolor y a los que se sienten abandonados. No descansaré hasta que cada uno escuche tu llamado. A medida que descendía del monte, la certeza ardía en su interior. Todo su ser anhelaba ser un instrumento en las manos del Creador, y la pregunta resonaba en su mente: ¿se atreverán a mirar la luz de la redención y abandonar los miedos de la oscuridad? Al regresar, los rostros esperaban, y en su pecho palpitaba el deseo de que los ojos estuvieran dispuestos a ver la revelación de Dios. La multitud, con ansias en el alma, lo recibió de nuevo. Escuchad, oh pueblo. El tiempo de la salvación se acerca y la luz brillará en medio de nosotros. No estaréis solos, pues el Dios de Israel va con vosotros. Y así, mientras continuaba proclamando el mensaje de esperanza, Miqueas comprendió que el misterio del plan soberano de Dios no había hecho más que comenzar a revelarse. La anticipación se sentía en el aire, como un eco de promesas aún no desveladas, y las sombras de la incertidumbre comenzaban a disiparse ante la verdad de su amor. El pueblo estaba listo para el amanecer de una nueva era, aun cuando la historia continuaba su curso misterioso.